Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 321. El Charmander llorón. Tras Yuga al salir del ecoparque, Charmander observó a su alrededor con ojos curiosos y bien abiertos, contemplando el entorno desconocido, completamente diferente del lugar donde había vivido antes. Oh, Yuga, ¿este Charmander es tuyo? Es tan lindo, dijo Suzuki Koen, quien llevaba un rato en la tienda, contando cubos de energía en el mostrador. Charmander era un avistamiento poco común en la región de Hoenn. Suzuki Koen se agachó, con ganas de acariciar la suave cabeza de Charmander, pero este se apartó rápidamente. Yuga sonrió y dijo: esta pequeña es un poco tímida, sobre todo con los desconocidos. Al ver que Charmander evitaba que lo tocara, Suzuki Koen no le dio importancia y se levantó sonriendo. Parece que solo lo sacaron a pasear. Mejorará a medida que crezca. Suzuki Koen también había asistido a una escuela de entrenadores y tenía algunos conocimientos sobre Pokémon. Yuga asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Oye, Yuga. Justo cuando Yuga y Suzuki Koen estaban hablando, alguien llamó de repente a Yuga desde la entrada. Yuga levantó la vista y vio a Chris, medio colgando del marco de la puerta, con la cabeza y la parte superior del cuerpo visibles. Chris. ¿Qué te trae por aquí? Pasa, dijo Yuga, sorprendida por la visita de Chris, haciéndole señas para que entrara. Hola, hermana Koen. Chris entró dando saltitos en la habitación y se acercó a las dos. Primero saludó a Suzuki Koen. Suzuki Koen asintió con la cabeza y comentó: ¿estás aquí otra vez? Chris había visitado la guardería Yoyo poco después de llegar a Pueblo Verdegal, pero Yuga no estaba allí en ese momento. Chris sonrió y preguntó: ¿espero no estar interrumpiendo su trabajo? Yuga soltó una risita y respondió: para nada. ¿Has venido a visitar a tus abuelos en Ciudad Verde? Yuga sabía de los abuelos de Chris, que estaban en el sanatorio del pueblo, por eso preguntó. Sí, los visito de vez en cuando. Oí por los habitantes del pueblo que habías vuelto, así que vine a buscarte, explicó Chris. Mientras Chris seguía hablando, de repente se percató del Charmander que se escondía tras las piernas de Yuga. Sus ojos se iluminaron y corrió hacia Yuga, exclamando: ¡wow, un Charmander! Sobresaltado por la fuerte exclamación de Chris, Charmander, con expresión asustada, retrocedió, tropezó y acabó sentado sobre su parte trasera. Charmander miró a Chris con los ojos llenos de lágrimas. Intentó contenerlas, pero no pudo y rompió a llorar desconsoladamente. Al ver llorar a Charmander, Chris se sintió desconcertado y se disculpó rápidamente. Oh no, Charmander, no quería asustarte. Por favor, no llores. Cuanto más intentaba Chris consolarlo, más lloraba Charmander. Yuga suspiró y negó con la cabeza. Charmander necesitaba cambiar urgentemente su tendencia a llorar. Aunque estaba asustado, su llanto era bastante intenso. Está bien, Charmander, deja de llorar. Esta jovencita no quería asustarte, dijo Yuga, agachándose para recoger a Charmander, que lloraba desconsoladamente en el suelo. Después de secarle las lágrimas a Charmander, Yuga pensó para sí mismo. Aunque dicen que las chicas están hechas de agua, eres un Pokémon de tipo fuego. Tus conductos lagrimales están demasiado desarrollados. Gracias a las palabras tranquilizadoras de Yuga, Charmander finalmente dejó de llorar. Se aferró a la camisa de Yuga, sollozando y sorbiendo por la nariz, mostrando señales de haber agotado sus lágrimas. Al ver a Charmander ahora tranquilo, Chris dejó escapar un suspiro de alivio. Miró a Yuga, con una expresión algo avergonzada, y dijo: lo siento mucho, Yuga. Jamás esperó que Charmander se asustara tan fácilmente. ¿Será que todos los Pokémon con los que ha estado en contacto son demasiado resistentes? Yuga negó con la cabeza y dijo: no es culpa tuya. Es solo que este pequeño, de hecho, el comportamiento de Chris antes no habría inmutado a la mayoría de los Pokémon, ni siquiera a los recién nacidos. Su Charmander parecía demasiado sensible. Mientras Yuga observaba a Charmander, que ahora dormía plácidamente en sus brazos tras su llanto, decidió guardarlo en su Pokéball. No quería que se asustara con la llegada de ningún cliente. Tras recuperar la Pokéball de Charmander, Yuga se giró hacia Chris y le preguntó: ¿has venido a visitarme o necesitas algo? Chris se dio una palmadita suave en la frente y respondió: en realidad tengo una razón para venir. ¿Qué ocurre? Solo dímelo, te ayudaré si puedo, ofreció Yuga. Chris explicó: bueno, he decidido emprender un viaje dentro de un tiempo, pero solo tengo un Spheal en la mano.
Mi primo me sugirió que viniera de verte, para preguntarte si podrías ayudarme a encontrar otro Pokémon. ¿Robert te envió? Preguntó Yuga sorprendida. ¿Por qué Robert pensó de repente en enviarle a Chris? ¿Sabía de alguna manera de su habilidad especial? De hecho, la suposición de Yuga no andaba muy desencaminada. Desde que Robert supo que el Misdreavus que Yuga le había dado tenía potencial azul, se dio cuenta de que Yuga sabía muchísimo sobre Pokémon. Sin embargo, no se había percatado de que Yuga poseía ojos únicos. Simplemente pensaba que su amplio conocimiento sobre Pokémon se debía a que se había criado en una guardería. Yuga se tomó un momento para pensar, y Chris, temiendo que pudiera negarse, dijo apresuradamente. No te preocupes. Te pagaré lo justo. En realidad, Chris conocía las reglas de la guardería Yo-Yo y le aseguró a Yuga que le pagaría lo justo. Finalmente, Yuga accedió. Al fin y al cabo, Chris era prima de su buen amigo y no podía negarse a su petición. ¿Vale? ¿Qué tipo de Pokémon estás buscando? Preguntó Yuga. Chris se frotó la barbilla, fingiendo pensar como una adulta, y frunció el ceño, diciendo. En realidad, todavía no lo he pensado. Entonces al menos piensa en el tipo de Pokémon que quieres. Suspiró Yuga. Chris respondió rápidamente. Tipo agua. Igual que mi Sphil. ¿Quieres especializarte en tipos agua? Preguntó Yuga sorprendido. Chris ladeó la cabeza y dijo. Sí, ¿qué tiene de malo? Yuga negó con la cabeza y dijo. No hay problema. Los Pokémon de tipo agua son geniales. Solo estoy pensando en encontrar uno que te convenga. En ese momento, Yuga tenía varios Pokémon de tipo agua disponibles. Clauncher, Fibas, Surkit y Loutad. No estaba seguro de cuál preferiría Chris. Yuga le dijo a Chris. Espera aquí. Te traeré algunos Pokémon para que elijas. Espero que alguno te llame la atención. Chris estaba encantado y dijo. Genial, tómate tu tiempo. Yuga asintió y se dio la vuelta para marcharse, dirigiéndose hacia el ecoparque. Capítulo 322. La decisión de Chris. Poco después, Yuga regresó con cautela, sosteniendo un cuenco, con varias colas pequeñas que lo seguían. Yuga colocó el cuenco lleno de agua en el suelo, y al mirar dentro, se podía ver a un Fibas nadando alegremente. A diferencia de cuando llegó por primera vez a la guardería Yo-Yo, este Fibas había experimentado una transformación significativa tras consumir Pokéblocks de belleza durante un tiempo. Si bien aún no se le podía considerar atractivo, tampoco se le podía calificar de feo. Este cambio se debía a su nueva aura. Una vez que Yuga dejó el cuenco con los Fibas en el suelo, las pequeñas colas que venían detrás de él se acercaron, formando una fila. Eran Clauncher, Loutad y Surkit, una de cada una. Yuga señaló a los Pokémon que tenía delante y dijo. Actualmente, estos son los Pokémon de tipo agua que tengo aquí. Échales un vistazo y mira si alguno te llama la atención. Chris se arrodilló y miró al Fibas en el cuenco. Luego levantó la cabeza y le preguntó a Yuga. ¿Es este el Fibas que puede evolucionar a Milotic? Yuga asintió en señal de afirmación. Chris escuchó y siguió mirando a los Fibas. Tras un rato mirándose fijamente, los Fibas parecieron impacientarse y le lanzaron agua directamente a la cara. Parece que no le caigo muy bien. Dijo Chris mientras se limpiaba la cara. Yuga, algo exasperado, comentó. Pues a nadie le gustaría si los miraras así. Yuga suspiró y dijo. Veamos el siguiente. Chris cambió de posición y se colocó frente a Surkit, preguntando. Si evoluciona, no seguirá siendo un Pokémon de tipo agua, ¿verdad? Yuga asintió, impresionado por los conocimientos básicos de Chris. Al ver que Yuga estaba de acuerdo, Chris pasó junto a Surkit y se acercó a Clauncher. A pesar de que Chris lo ignoraba, a Surkit no le importaba en absoluto. Acababa de llegar al ecoparque y lo había disfrutado tanto que no tenía intención de irse. Cuando Chris se acercó a Clauncher, este retrocedió instintivamente un poco. Chris dio un paso más, y Clauncher volvió a retroceder. Esto continuó hasta que Clauncher chocó con la pierna de Yuga, incapaz de retroceder más. Se detuvo y entreabrió los ojos, mirando a Chris, que ahora estaba justo frente a él. Quizás la intensa mirada de Chris también había asustado a Clauncher, ya que tampoco parecía apreciar su presencia. Oye, ¿por qué no le gusto a nadie? Soy una belleza invencible. Chris se enderezó, algo desconcertada. Yuga pensó para sí mismo. Quizás debería moderar esa expresión de fanática, y tal vez no reaccionen de esta manera. Finalmente, Chris llegó a Fibas. Acercó su rostro al de Fibas, y se miraron fijamente, mientras Fibas ponía los ojos en blanco. Fibas permaneció completamente inmóvil mientras Chris seguía mirándolo fijamente. Ni siquiera parpadeó. Sin embargo, Chris no pudo soportarlo más y se desplomó en el suelo. ¡Ay! No puedo más.
Me duelen los ojos. Gritó Chris. Yuga no pudo evitar pensar. Tú mismo te lo has buscado. Se levantó rápidamente del suelo, señaló a Fibas y declaró. Lo he decidido, elegiré a este. Yuga no pudo resistirse a preguntar. ¿Así es como se elige un Pokémon? Chris asintió y dijo. Sí, ¿hay algún problema con eso? ¿Tienes algún fundamento para esta elección, o? Comenzó a preguntar Yuga. Chris, con sus grandes ojos inocentes, respondió. Bueno, ¿de verdad necesitas una base para elegir un Pokémon? Si te parece atractivo, eso es suficiente, ¿no? Además, a los demás no les caigo bien. Yuga no podía refutar esa lógica. Yuga suspiró y dijo. Al principio, es imposible que un Pokémon tenga una conexión del 100% con su entrenador. Lo crucial es el vínculo y la adaptación con el tiempo. Al observar la expresión de desconcierto de Chris, Yuga continuó. Es posible que cuando regreses, descubras que Surikit y los demás Pokémon reaccionan de la misma manera contigo. O tal vez, simplemente parezcan poco amigables en apariencia, pero en realidad sean tímidos. Chris exclamó sorprendida. Oh, ¿es eso posible? Por supuesto que sí. Por eso debes tener cuidado al elegir un Pokémon. No tomes una decisión solo con mirarlo durante unos instantes, aconsejó Yuga. Vale, ¿y entonces qué debo hacer? Preguntó Chris, desconcertado. Yuga respondió. ¿No deberías preguntarles directamente a esos Pokémon? Al fin y al cabo, es un asunto entre tú y ellos. Ah, ya veo. Asintió Chris. Con la cabeza gacha, Chris se acercó al grupo de Pokémon y dijo. Voy a emprender un viaje, y me gustaría saber si alguno de ustedes quiere acompañarme en esta aventura. Te prometo que te trataré bien. Cuando los Pokémon siguieron sin responder, Chris continuó. Bueno, parece que a ninguno de ellos le caigo bien. En ese preciso instante, el Fiba saltó repentinamente fuera del agua, salpicando agua por todas partes. Chris corrió alegremente hacia la parte delantera del bol de agua y le preguntó al Fibas que estaba dentro. ¿Te gustaría ser mi Pokémon? El Fibas agitó su cola sucia en el agua y sopló una burbuja hacia Chris. Fibas, si soplas una burbuja más, lo tomaré como un sí. Inmediatamente, otra burbuja azul celeste salió flotando de la boca de Fibas y aterrizó frente a Chris. Eso es genial. Eso es genial. Chris sacó a Fibas del agua, le besó la frente y recibió otro ataque de pistola de agua a cambio. Parece que así es como Fibas expresa su acuerdo. Rió Yuga. Chris se secó la cara con indiferencia, dejándola completamente mojada. Exclamó. Yuga, lo he decidido, elegiré a este Fibas. Yuga asintió con una sonrisa y dijo. Una vez que hayas elegido, no habrá vuelta atrás. Chris asintió con decisión y dijo. Por supuesto. Fibas está a punto de evolucionar. Deberías esperar a que evolucione antes de emprender tu viaje. De lo contrario, aunque lo lleves contigo, no te será de mucha ayuda. Yuga ya le había informado a Chris que tenía una manera de ayudar a Fibas a evolucionar, por lo que a Chris no le sorprendió que Yuga presentara a Fibas como una opción. De acuerdo, lo entiendo. Dijo Chris. Luego, Yuga le dio a Chris la Pokéball que contenía a los Fibas y le entregó algunos Pokéblocks de belleza, indicándole que se los diera de comer a los Fibas regularmente. Tras explicar todos los detalles necesarios, Chris abandonó feliz la guardería Yo-Yo con la Pokéball que contenía a Fibas. Antes de irse, le informó a Yuga que su primo le transferiría el dinero para Fibas más tarde. Yuga asintió, indicando que había entendido, y luego regresó al ecoparque con los Pokémon restantes. Capítulo 323. El intercambio. Tras devolver varios Pokémon de tipo agua al ecoparque, Yuga se tomó un momento para revisar los retoños de varios árboles de bayas que habían estado creciendo allí. Tras todos los cuidados esmerados que habían recibido durante un período considerable, las diferencias en el crecimiento de estos plantones finalmente se estaban haciendo evidentes. En las mismas condiciones de crecimiento, era evidente que los plantones de baya jaboca, baya slack y baya kevia crecían con más vigor, con más ramas y hojas. Aunque estos árboles de bayas aún eran demasiado jóvenes para dar fruto, Yuga podía concluir con seguridad que el meteorito especial había influido en el crecimiento de los Pokémon de tipo roca, tierra y acero. Si afectó a los árboles de bayas, también debería ser efectivo contra los Pokémon. Un investigador del mundo Pokémon había establecido desde hacía tiempo que la fuerza vital de un Pokémon influía directamente en su potencial. Esto explicaba por qué los Pokémon de mayor nivel tenían más probabilidades de tener crías con alto potencial. A medida que aumentaba el nivel de un Pokémon, no solo mejoraba su fuerza, sino que también cambiaba su etapa vital, lo que afectaba su energía vital y, por consiguiente, influía en su descendencia.
Sin embargo, alterar artificialmente la fuerza vital de un Pokémon era extremadamente difícil. Actualmente, no existían métodos eficaces para aumentar la fuerza vital de un Pokémon sin efectos secundarios adversos. La fuerza vital era extremadamente compleja y fundamental para la existencia de un organismo. Yuga comprendió que la tarea de Colmillos Agudos era la más intricada y desafiante de todas las que había emprendido. Pero Yuga no tenía intención de rendirse. Necesito más material de investigación. Pensó. El gigantesco meteorito que llevaba en su mochila no le pertenecía. Deoxys lo había guardado allí. Robar una pequeña porción para experimentar no le causaría problemas, pero usarlo en exceso podría acarrearle problemas con Deoxys en el futuro. Teniendo esto en cuenta, Yuga decidió recolectar algunos meteoritos por su cuenta. Cuando se trataba de coleccionar piedras, Yuga conocía a nadie mejor que Steven. Y no solo Steven, sino que, según sabía Yuga, el padre de Steven también era un ávido coleccionista de piedras. Parecía una tradición familiar. Por supuesto, Yuga no dejaría que Steven ayudara sin una compensación. Tenía en su poder un lote de piezas de la armadura de Agron, que había obtenido en un laberinto subterráneo del Imperio Alus. Las había guardado sin usar en su mochila del sistema. Como Yuga no tenía ningún Pokémon de tipo acero, y tampoco había ninguno en el ecoparque, estas piezas de la armadura de Agron estaban acumulando polvo sin ninguna utilidad práctica. Probablemente a Steven le interesarían. De vuelta en la tienda, Yuga marcó el número de Steven, y este contestó rápidamente. ¿Qué le trae por delante a alguien tan importante que me llame de repente? Steven, que había estado muy ocupado desde que se unió a la fiscalía, ya estaba acostumbrado a las misiones que lo mantenían fuera de la ciudad. Justo cuando por fin había disfrutado de un descanso de 2 días, recibió la llamada de Yuga. ¿Por qué tengo la sensación de que te estás burlando de mí? Desde que Yuga rechazó la invitación de la fiscalía para unirse a su equipo, Steven había estado bromeando con Yuga llamándolo un pez gordo. Steven sonrió y respondió. Oh, no me atrevería. Después de todo, eres considerado un talento excepcional en nuestra organización. Yuga replicó en tono de broma. Oye, no digas eso. He oído que alguien fue ascendido recientemente. Escuchar tales elogios de la estrella emergente de la fiscalía me hace sentir un poco abrumado. Desde que Steven se unió a la fiscalía, sus excepcionales habilidades lo llevaron a cosechar un éxito tras otro. En poco tiempo, ascendió rápidamente, convirtiéndose en una figura prometedora dentro de la institución. Yuga había aprendido todo esto de Robert. Quizás avergonzado por los elogios de Yuga, Steven se aclaró la garganta levemente y preguntó. ¿Y qué te trae por aquí para ponerte en contacto conmigo? Si Yuga y Steven estuvieran en una videollamada ahora mismo, Yuga se daría cuenta de que las orejas de Steven se habían puesto rojas. Parecía que este futuro campeón era muy susceptible. Basta de bromas, este es el trato, Yuga le explicó a Steven su deseo de coleccionar meteoritos. Tras pensarlo un momento, Steven dijo. ¿Meteoritos, eh? Tengo algunos en mi colección en casa. Si los quieres, te los puedo dar. Yuga respondió rápidamente. Sin duda te daré una compensación. Yo no me aprovecho de la gente. Steven respondió con indiferencia. No hace falta ninguna compensación. Los meteoritos no tienen mucha utilidad aparte de su valor como objetos de colección. Puedes quedártelos. Esa es la mentalidad de un filántropo. Yuga soltó una risita y dijo. Ah, ¿sí? También tengo aquí algunas piezas de la armadura de Agron que pensaba darte, pero como no las quieres, me las quedaré para mí. Mientras pronunciaba estas palabras, el tono de Yuga estaba cargado de bromas y comentarios juguetones. Steven exclamó. Un momento. ¿De verdad tienes piezas de la armadura de Agron? La actitud de Steven cambió de inmediato y dejó de lado el tema de rechazar la indemnización. Para los Pokémon de tipo acero, la armadura de Agron era casi tan valiosa como un tesoro. Sin embargo, obtenerla era bastante difícil, ya que requería capturar y desmantelar a Agron vivos, algo que Steven jamás haría, considerando sus implicaciones éticas y legales. Yuga sabía que Steven tenía dinero, pero también era un hombre de principios y trabajaba para la fiscalía de la Liga Pokémon. No te mentiría, dijo Yuga con una sonrisa. Steven preguntó con entusiasmo. ¿Cuántos de ellos tienes aproximadamente? Bastantes, alrededor de 100 pares. ¿Tantos? ¿De dónde lo sacaste? Steven se quedó perplejo. Todas tienen fuentes legítimas, no hay de qué preocuparse, le aseguró Yuga. Steven explicó rápidamente. Por favor, no me malinterpretes, confío plenamente en ti. Lo entiendo, no hay ningún malentendido. Entonces, ¿los quieres? Steven respondió apresuradamente.
Por supuesto. ¿Por qué no lo haría? Pero estas piezas de armadura valen mucho más que los meteoritos. Piensa en qué más podrías querer. Siempre y cuando no sea algo demasiado extremo, intentaré conseguirlo para ti. Yuga lo pensó un momento. Ciertamente, no deberle ningún favor a nadie era algo bueno, pero tampoco quería estar en desventaja. Tras reflexionar un poco, Yuga no pudo pensar en nada que necesitara en ese momento. No importa, ahora mismo no se me ocurre nada. Te avisaré cuando se me ocurra algo. De acuerdo, tómate tu tiempo para pensar. Se escuchó la voz de Steven a través del teléfono. Charlaron un rato más antes de finalizar la llamada. Entonces Yuga sacó las piezas de la armadura de Agron de su mochila, listo para enviárselas a Steven. Estos artículos eran bastante pesados y voluminosos, y solo los gastos de envío probablemente costarían una cantidad considerable de dinero. De repente, Yuga sintió que estaba perdiendo dinero. Tal vez deje que Steven pague los gastos de envío. Pensó Yuga. Capítulo 324. Persian. El cargamento de meteoritos de Steven llegó a la entrada de la guardería Yoyo en apenas un par de días. Había una cantidad considerable de meteoritos, lo que sugiere que Steven probablemente había vaciado toda su colección, posiblemente en respuesta a la generosa ofrenda de Yuga de piezas de la armadura de Agron. Tras recibir los meteoritos, Yuga los transportó todos al centro Pokémon. No todos los meteoritos eran adecuados para sus propósitos, por lo que fue necesario realizar más pruebas. Aunque Yuga había avisado con antelación, la enfermera Joy del centro Pokémon se quedó atónita ante la enorme pila de rocas que tenía delante. ¿Tantos? Exclamó la enfermera Joy, con la boca abierta. Yuga se rascó la cabeza con torpeza y dijo con tono de disculpa. ¿Te vas a causar problemas? No se había previsto que Steven enviaría tantos. La enfermera Joy negó con la cabeza y respondió. No es exactamente problemático, pero esta cantidad llevará mucho tiempo, ¿no? Los meteoritos enviados por Steven eran todos fragmentos pequeños, algunos incluso más pequeños que un puño. Era más fácil trabajar con fragmentos más grandes, ya que cada meteorito, independientemente de su tamaño, requería una pequeña muestra para su análisis. Sin embargo, con meteoritos pequeños y en gran cantidad, el proceso se volvía más complejo. Por suerte, el equipo de pruebas que Yuga necesitaba pedir prestado no se usaba habitualmente en el centro Pokémon, ya que de lo contrario habría interrumpido su funcionamiento normal. Yuga acabó pasando todo el día en el centro Pokémon, e incluso se olvidó de almorzar hasta que la enfermera Joy se lo preparó. Por la noche, Yuga aún no había terminado, así que la enfermera Joy decidió echarle una mano. El proceso de análisis era bastante complejo. Cada meteorito debía ser etiquetado, y tenían que recordar qué prueba correspondía a cada uno. Sin la ayuda de la enfermera Joy, Yuga se habría visto superada. Así pues, el trabajo con los meteoritos continuó durante 3 días antes de que pudieran concluir la fase inicial. Durante esos 3 días, Yuga prácticamente vivió en el centro Pokémon, dejando a sus hijos en casa al cuidado de su tía. En el proceso, Yuga y la enfermera Joy, cuyo nombre real era Joika, se conocieron mejor. Yuga estaba sumamente agradecido por la entusiasta ayuda de Joika. Recordaba cómo ella lo había ayudado desinteresadamente la primera vez que fue a analizar la composición del meteorito. La señorita Joika era realmente una persona muy amable. Una vez disponibles los resultados de las pruebas, Yuga identificó fácilmente los meteoritos que no habían tenido ningún efecto. Sin embargo, lo que le sorprendió fue que, de ese gran lote, menos de 5 contenían la sustancia especial. La cantidad era decepcionantemente baja. Además, incluso los meteoritos más grandes tenían aproximadamente el tamaño del propio Yuga, lo que le hizo comprender que los meteoritos que contenían esta sustancia única probablemente eran extremadamente raros. Yuga apartó estos meteoritos especiales y guardó los demás en el ecoparque. No le interesaba especialmente coleccionar meteoritos, y no sería apropiado devolvérselos a Steven, así que esta parecía la mejor solución. La siguiente tarea de Yuga consistía en encontrar un método adecuado para neutralizar la sustancia especial que contenían los meteoritos. Una de las primeras cosas que se le ocurrió a Yuga fue la radiación que emitía esa sustancia. La inspectora Joy había mencionado que tenía una radiación intensa, pero que ésta no dañaba a los seres vivos. Yuga creía que podría haber un gran avance en este aspecto de la investigación. A veces, se preguntaba si debería cambiar de profesión y dedicarse a la investigación. Gestionar una guardería requería estudiar todos esos temas, y era todo un reto. Mientras contemplaba el montón de meteoritos en el jardín principal, Yuga dejó escapar un suspiro de alivio.
Incluso Chimecho, que lo ayudaba a mover las piedras, pareció suspirar de alivio imitando los gestos de Yuga, aunque no entendía por qué Yuga se reía al exhalar. Al ver la expresión de desconcierto de Chimecho, Yuga soltó aún más carcajadas. Justo cuando Yuga reía a carcajadas, Miaut apareció de repente a sus pies. El gato maulló suavemente y saltó sobre el montón de meteoritos, observando en silencio a Yuga y Chimecho. Yuga dejó de reír y miró a Miaut. Le preguntó. ¿Qué pasa, Miaut? ¿Necesitas algo? Miau. Miaut se lamió la pata y dejó escapar un suave miau. Tanto su voz como sus acciones parecían increíblemente perezosas, un marcado contraste con su comportamiento habitual. Teniendo en cuenta la personalidad traviesa de Miaut, era raro verlo en un estado tan perezoso como hoy. Yuga trepó a las rocas y se acercó a Miaut. Tocó suavemente el cuerpo de Miaut y le preguntó. ¿Te encuentras mal? Miau. Miau volvió a maullar y luego sacudió la cabeza, indicando que no sentía ninguna molestia. La actitud de Miaut hacia Yuga había cambiado significativamente. En el pasado, Miaut veía a Yuga como una fuente de alimento a largo plazo. Sin embargo, tal vez debido a la naturaleza afable de Yuga, Miaut lo aceptó gradualmente. En ese preciso instante, una tenue luz blanca comenzó a emanar del cuerpo de Miaut, para luego disiparse. Al ver esa luz blanca, Yuga exclamó sorprendido. Miaut, ¿estás a punto de evolucionar? Miau. Miaut asintió en respuesta a la pregunta de Yuga. No es de extrañar que el comportamiento de Miaut hubiera cambiado. Estaba pasando por la transformación en un Persian. Persian era conocido por su aparente pereza, que siempre desprendía un aire de indolencia. Muchos que no eran entrenadores adoraban la personalidad relajada de Persian, lo que lo convirtió en un Pokémon muy popular. Sin embargo, la mayoría de la gente se dejó engañar por la actitud perezosa de Persian. La razón por la que actuaban así era porque los Persians poseían una gran inteligencia. Adoptaban una actitud desdeñosa hacia todo y todos los que no eran ellos mismos, y no mostraban piedad al cazar. Así que no subestimes a un gato, o podrías acabar en desventaja. Felicidades, Miaut. Yuga estaba realmente encantado con la inminente evolución de Miaut. En cuanto Yuga habló, el cuerpo de Miaut comenzó a emitir una brillante luz blanca. Su forma empezó a alargarse y pasó de estar de pie sobre sus dos patas traseras en el montón de meteoritos a estar a cuatro patas en el suelo. Cuando la luz blanca se disipó por completo, Miaut se había transformado en un elegante gato Persian. El rubí en su frente brillaba intensamente. Persian, espero trabajar contigo en el futuro. Dijo Yuga mientras tocaba el pelaje suave y sedoso de Persian. Después de que Yuga terminara de acariciar a Persian, este saltó del montón de meteoritos, ignorando por completo a Yuga, y se marchó. A mitad del camino, Persian se dio la vuelta, lanzó una mirada de desdén a Yuga y cruzó la entrada al subecoparque de las praderas. Yuga sintió de repente que su corazón se hacía pedazos. Justo cuando había entablado una buena relación con Miaut, este evolucionó y actuó como un alma liberada. Mientras veía desaparecer la figura de Persian a través de la puerta de entrada al subparque ecológico de las praderas, la expresión de Yuga permaneció aturdida. Chimecho, 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 que había presenciado toda la escena, no dudó en burlarse de su entrenadora con sonoras carcajadas. Búrlate de mí todo lo que quieras. Supongo que me lo merecía. Ajaja, ajaja, ¿nos hacemos daño mutuamente? Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.